Fundación Mediterránea, que es Marcelo Capelo, a quien ya estamos saludando. Marcelo, ¿cómo va? Buen día. Buen día, Gonzalo. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, breve primero, Paso de la Baña, una figura que hoy concentra la atención política en la República Argentina, es uno de los polos de atención, pasó ayer por la Fundación Mediterránea. ¿Qué le dejó la visita de la Baña? Bueno, primero decir que generó mucha expectativa, fue un almuerzo muy concurrido, muchos empresarios querían escuchar a un potencial candidato, ¿no? Además alguien que es economista. Claro. Y que fue ministro de Economía y por ende seguramente tiene muchas cosas para decir. Desde el punto de vista del evento, como te decía, fue un éxito, mucha concurrencia, mucha participación de la prensa de Buenos Aires. Claro. O sea, ha concitado realmente la atención a nivel nacional. Él aclaró que no es candidato aún, pero obviamente que está actuando y moviéndose como un potencial candidato. Claro. A ver si termina de construir su candidatura, ¿no? Bueno, puede ser una tercera vía, ¿no? Y allí hay gran expectativa, sobre todo de algún sector de empresariado a esta altura, ¿no? Sí, yo creo que en el empresariado, en los mercados en general, sí. no hablando de la política, sino desde la economía, de los mercados, ven con buenos ojos que haya una tercera opción racional desde el punto de vista económico, porque si la disputa es entre Cambiemos y Unidad Ciudadana, y son cosas muy diferentes, entonces eso genera muchos riesgos para la economía y los mercados están atentos. Claro. Y pueden llegar a abortar ese riesgo político, abortar una posible recuperación de la economía que es muy factible que se diera este año, como se especula, pero si el ruido político lleva a que suba el dólar o que la inflación no termine de bajar, por ejemplo, la economía quizás no tenga recuperación este año. Entonces, claro. Lamentablemente en años de elecciones presidenciales, y me parece que especialmente por el tipo de situación de quienes se presentan con mayores posibilidades actualmente, con propuestas tan diferentes, terminan afectando mucho la marcha de la economía. En un país como Argentina, además, con la gente que tiene una cabeza en lo económico muy particular, ¿no? Muy acostumbrado a que los años electorales se analicen y se espera que eso ocurra realmente y se genera tensiones en el mercado cambiario y por ende también puede ser en la economía. Una tercera opción entre Macri y Cristina podría de alguna manera relajar la tensión económica. Perdón, sí, no te entendí la pregunta. Sí, si una tercera opción entre Macri y Cristina podría servir para relajar la tensión económica o propia de un año electoral. Viéndolo desde el punto de vista de la economía, sí. Sí. O sea, yo creo que si las posibilidades de la segunda vuelta, o sea, las posibilidades mayores para ganar la elección, son entre Macri y Cristina, Unidad Ciudadana, y los mercados van a estar más o menos como están últimamente, claro, digamos, inquietos. Claro, claro. Si es entre Cristina y un candidato del peronismo alternativo, La Baña, el que sea, también los mercados van a estar inquietos. Y si fuera que para la segunda vuelta podrían pasar Macri y un candidato del peronismo alternativo con una visión económica no tan diferente a Cambiemos, con algunas pequeñas diferencias o no tan pequeñas diferencias, yo creo que los mercados están mucho más tranquilos. Claro, claro. O sea, en definitiva, el problema es que aparezca con chance para la elección presidencial Unidad Ciudadana, mirándolo desde el punto de vista de la economía. Está bien. Y de los mercados. Está bien. ¿Cómo afectan este año? Ahora lo traigo a la realidad local. ¿Cómo está viendo la situación económica? Que aquí parece muy tensa, muy difícil, muy trabada. Ahora, ¿hay algún informe como el que mencionábamos recién de Morgan Stanley que ven alguna lucecita al final del camino, no? Sí, bueno, lo que recién decías era una visión favorable, porque si están recomendando comprar bonos de Argentina, es porque creen que la economía no va a estar tan mal. Claro. Lo que se ve en materia de bonos es que rinden, o sea, las tasas de rendimiento son mucho mayores a largo plazo que a corto plazo, y eso tiene que ver con lo que recién hablábamos del riesgo electoral. O sea, cualquier vencimiento posterior a diciembre se le pide más rendimiento a los vencimientos que son anteriores a diciembre. O sea, están descontando
el cambio de gobierno, que si se genera, puede llevar a un cambio de política, por ejemplo, en materia de deuda, de cumplimiento de las obligaciones, de cepo cambiario, etcétera. Yo creo que si este no fuera un año de elecciones, haciendo supuesto a los economistas, digamos, si no hubiera elecciones, este es un año que la economía finalmente se recuperaría. Marcelo, el campo ya se recuperó, las jubilaciones es probable que en el segundo semestre estén por arriba de la inflación, o sea que mejora el poder adquisitivo de los jubilados. Creo que para los asalariados con las paritarias van a mejorar, aunque sea un poco, respecto al año pasado, lo cual no quiere decir que van a recuperar los salarios este año, todo lo perdido el año pasado. Claro. Pero de a poco se irían sumando sectores, actividades que mejorarían y finalmente toda la economía tendría algún crecimiento en la segunda parte del año. Todo depende de que eso se cumpla, de que no haya un ruido político, como decíamos antes, claro, que genere el tipo de cambio, especialmente esa es la cadena de transmisión, y a través del tipo de cambio, problemas para la economía, ¿sí? Marcelo, buen día. Javier es mi nombre. Le quiero preguntar brevemente esto desde la ignorancia al menos de un no especialista, pero cuando recién lo decíamos con los compañeros el tema de la cosecha y demás que podría generar otro panorama. ¿Esto es real? ¿Es así? ¿Hasta qué punto hay que, digamos, levantar un poco lo que pasó el año anterior para, ponerse un poco al día, digamos, la gente del campo y que esto pueda traducirse en números para la gente común? Y bueno, conviene primero decir por qué cayó tanto la economía el año pasado. Cayó mucho, primero por la mala cosecha, segundo, después se sumó la devaluación y se subió la inflación más que los salarios y por ende cayó el poder adquisitivo de los asalariados, de los jubilados, en general, de los que viven de un ingreso fijo. También el año pasado subió mucho la tasa de interés y hubo menos crédito. Eso afecta a la construcción, a las automotrices, que venden a crédito generalmente. Ahora vamos a este año. Bueno, este año el campo va a tener una cosecha muy buena, va a tener 7.000 millones de dólares más que el año pasado. O sea, eso cambia. Claro. Salarios, que el año pasado cayeron mucho. Este año, como decía recién, es probable que tengan una leve recuperación. O sea, algo tiende a mejorar el consumo cuando eso ocurra. Jubilados. Como la inflación todavía no bajó, este año se esperaba que baje a cerca del 2% y no ha ocurrido, no van a haber una mejora en el poder adquisitivo de los salarios en el primer semestre, pero sí en el segundo, si la inflación realmente baja, a partir de mayo, porque la fórmula previsional ajusta de acuerdo a la inflación pasada, hay un rezago. Claro. Y entonces, el resto de las exportaciones, que no son las del agro, y también con un tipo de cambio más alto, ahora se está exportando más. Brasil está un poco mejor en su economía que el año pasado. O sea que hay varios elementos que llevan a esa posible recuperación, ¿no? A través de todo aquello que el año pasado estuvo mal y que ahora tiende a recuperarse en algún momento del año. ¿Por este análisis es posible que la recuperación sea más fuerte en zonas como Río Cuarto, por ejemplo? En el interior del país, el interior de Córdoba, Santa Fe, el interior de la provincia de Buenos Aires, donde se depende más del sector agroindustrial, que no depende tanto del empleo público, porque el sector público sigue con ajuste, depende más del agro, de la industria, va a mejorar más rápido que el resto del país. Los más rezagados son las grandes ciudades, porque dependen más de los salarios, que se van a recuperar lentamente, y provincias que dependen mucho del gasto público, las del norte, algunas del sur, que hay ajuste todavía estatal, la recaudación está perdiendo contra la inflación y por ende uno no debería esperar mucho gasto público este año. Además, esperemos que así no sea porque hay que bajar el déficit fiscal, ¿cierto? Hacer. Pero sí, el interior del país, más ligado al sector agropecuario y agroindustrial, se va a recuperar antes. Bien. Es más, dado que algunas variables ya dan cierta recuperación en construcción y en otros sectores, ya en enero y febrero es probable que zonas de la provincia de Córdoba ya estén sintiendo mucho más fuerte la recuperación que el promedio del país. Bien. Marcelo Capello, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias, muy amable.